El aroma de mi ramo de novia, una mezcla mareante de gardenias y peonías, todavía flotaba en el aire de nuestro ático. Era un fantasma de un recuerdo, un eco fragante del día más feliz de mi vida, que había sido exactamente hace 37 días. Todavía podía sentir el peso del vestido de seda y encaje, el deslizamiento frío de la pulsera de diamantes que Adrien había cerrado alrededor de mi muñeca justo antes de que caminara por el pasillo, su susurro de perfecta al verme. Ahora estaba frente a la ventana del piso al techo de su casa mirando hacia la ciudad que brillaba como una caja de joyas derramada. Mi reflejo en el vidrio era una versión pálida y vacía de esa novia radiante. Mi nombre es y durante 5 años había construido mi mundo alrededor de Adrien Volov. Yo era su refugio, la calma ante su tormenta, lo único real en su imperio de acero y ambición. Ara, mi amor, lo siento mucho, había dicho esa noche, una semana después de la boda, su voz una lección magistral de decepción arrepentida. Había estado caminando de un lado a otro en su estudio, la habitación olía a cuero viejo y whisky caro. El trato en Singapur es una catástrofe. Lawson intenta vaciarme. Tengo que volar de inmediato para salvarlo. No habrá luna de miel este año. Mi corazón, lleno de alegría de recién casada, se desplomó. Pero Adrien, podemos ir más tarde, ¿verdad? Unas semanas, un mes él cruzó la habitación, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Su toque, usualmente tan electrizante, se sentía ensayado. Por supuesto, querida, iremos a Bora Bora como querías. Te lo compensaré. Lo prometo. Esto es solo un contratiempo temporal. Yo, la prometida siempre comprensiva, ahora la esposa siempre comprensiva, asentí, tragando mi decepción. Tu trabajo es lo primero. Entiendo. Y durante una semana llené mis días organizando los regalos de la boda, escribiendo notas de agradecimiento e intentando ignorar el vacío creciente del ático cavernoso. Luego, un destello de preocupación se encendió en mi estómago. No respondía a mis mensajes tan rápido. Sus llamadas eran apresuradas, siempre desde un bar ruidoso o una oficina silenciosa. Afirmaba que era mi mejor amiga Chloe quien había sembrado la semilla de la duda. Ara, solo revisa su estado de cuenta de la tarjeta de crédito para ver los detalles del vuelo. Asegúrate de que esté bien. Me encogí de hombros. Confío en él, Chloe. Lo sé, y eso es lo que me preocupa, dijo suavemente. Solo revisa por tranquilidad, ¿tranquilidad? Eso me llevó a romper mi propio código moral. Una noche, con los dedos temblorosos, inicié sesión en su portal de cuenta empresarial. Una contraseña que conocía porque una vez me había pedido reservar una cena con un cliente. Mis ojos recorrieron las transacciones recientes. Ahí estaba, un vuelo en primera clase a Singapur. Una ola de alivio tan potente que me mareó me inundó. Decía la verdad, pero entonces mis ojos captaron la línea debajo. Un segundo boleto en primera clase comprado minutos después del suyo. El nombre del pasajero era Isabella Rossi. El mundo se inclinó. Isabella, su nueva asistente ejecutiva, aquella con una risa que sonaba como campanillas y una mirada que se detenía en él un poco demasiado. Descarté mi inquietud como paranoia nupcial. Ahora se solidificó en un frío y duro bloque de plomo en mi estómago. Comencé a cavar, como una arqueóloga frenética y desesperada desenterrando la ruina de mi propio corazón. Un resort de lujo en Maldivas, no un hotel de negocios en Singapur, una confirmación para un yate privado, un recibo de una pulsera de diamantes de un joyero por correo. La evidencia era una mentira meticulosamente construida, y yo había sido su participante más dispuesto. No habrá luna de miel este año. Las palabras resonaban en mi cabeza, burlándose de mí. No había cancelado nuestra luna de miel. La había llevado con ella. Me desplomé en el suelo de su estudio. El mármol frío se filtraba a través de mi pijama de seda. Las lágrimas no vinieron. En cambio, una claridad cristalina y gélida descendió sobre mí. El dolor era tan agudo que iba más allá del sentimiento. Era una reestructuración fundamental de mi realidad. El hombre que amaba, el hombre al que había jurado mi vida, era un fraude.
Toda nuestra relación era una hermosa jaula dorada, y yo acababa de ver la cerradura. Pensé en mis padres, en la pequeña galería de arte en apuros en la que habían puesto sus almas, la que Adrien había rescatado generosamente el año pasado. Pensé en el acuerdo prenupcial que había firmado con tanta confianza, un documento que su abogado había llamado formalidad. Pensé en los 5 años que había pasado desempeñando el papel de la pareja perfecta, suavizando sus asperezas, construyéndolo, solo para ser descartada por un modelo más nuevo y brillante en el momento en que el anillo estaba en mi dedo. Un ta, finalmente escapó, un sonido crudo y rasgado en el silencioso y opulento mausoleo. Pero fue seguido por un susurro, un voto que me hice a mí misma en la aplastante oscuridad. Está bien, Adrien, susurré a la habitación vacía, con la voz más firme de lo que sentía. ¿Quieres jugar? Acabas de cometer el mayor error de tu vida. No solo rompiste mi corazón. Me liberaste. Esto no se trata solo de una esposa traicionada. Se trata de una mujer despreciada, una fuerza silenciosa que ha estado aprendiendo de un manipulador maestro durante 5 años. Pensó que me había dejado llorando en un ático vacío. No tenía idea de que había dejado a un estratega en el corazón de su imperio. Y apenas estaba empezando. Lo primero que hice fue dejar de llorar. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme, un símbolo de la mujer débil y confiada que Adrien pensaba que era. Esa mujer había desaparecido, enterrada bajo una montaña de estados de cuenta y confirmaciones de hotel. En su lugar había alguien con un propósito ardiente y singular: desmantelar la vida de Adrien Volkov tan meticulosamente como él había desmantelado la mía. Comencé con el prenupcial. Necesitaba un abogado, pero no cualquier abogado. Necesitaba un tiburón que viera a Adrien no como un cliente poderoso a quien temer, sino como presa. No podía usar a nadie de su círculo social. Mi mente corría, repasando 5 años de escenas de negocios escuchadas y confidencias susurradas. Y entonces recordé un nombre pronunciado por Adrien con una mezcla de furia y respeto reacio después de una brutal adquisición corporativa que se le había escapado de las manos. Eleanor Vance. Una búsqueda rápida y discreta lo confirmó. Eleanor la víbora Vance era una abogada de divorcios legendaria que se especializaba en derribar hombres ricos y poderosos. Su honorario era astronómico, pero su tasa de éxito, mítica. Tenía mi propio dinero, un fondo fiduciario de mi abuela que nunca había tocado. Creyendo que la riqueza de Adrien era nuestra, ahora sería mi arsenal de guerra. Conseguir una cita fue un logro en sí mismo. Usé un teléfono temporal, mi voz despojada de toda emoción, y expuse mi caso a su asistente. Soy una Volkov. Me casé con Adrien Volkov hace 37 días. Actualmente está en lo que debía ser nuestra luna de miel con su amante. Tengo pruebas. Necesito ver a la señora Vance de inmediato. El silencio del otro lado fue profundo. Me concedieron una cita para el día siguiente. La oficina de Eleanor Vance era una fortaleza minimalista de acero y vidrio, un marcado contraste con la opulencia de viejo mundo de Adrien. Ella misma era una mujer pequeña, con ojos inteligentes y agudos que no se perdían nada. Señora Volkov, comenzó, con voz fría y precisa, por favor, muéstreme lo que tiene. Lo desplegué ante ella, los recibos de los vuelos, las reservas en el resort, la compra de joyería. Le mostré el mensaje de no habrá luna de miel, un monumento digital a su engaño. Le conté sobre el prenupcial, el que había firmado sin asesoría independiente, presionada por el encanto de Adrien y el torbellino de la boda. Eleanor estudió los documentos, esbozando una lenta sonrisa que se extendió por sus labios. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que ha detectado su presa. Esto es excelente, dijo. El tiempo lo es todo. La tinta del certificado de matrimonio apenas se había secado, y él ya demostraba una asombrosa mala fe. Podemos alegar coacción y fraude en el acuerdo prenupcial, dijo Eleanor con voz firme, pero si realmente queremos hacerlo sangrar, necesitamos más. ¿Más?, pregunté, sintiendo como mi corazón golpeaba con fuerza dentro de mi pecho. Finanzas, afirmó con calma, activos ocultos, cuentas en el extranjero.
Es un hombre que juega sucio. Te garantizo que tiene secretos que no quiere que el IRS ni sus accionistas conozcan. Tú viviste con él, era su confidente. Piensa, ¿alguna vez dejó escapar algo? Un nombre, un lugar. Cerré los ojos, sumergiéndome en las aguas turbias de mi memoria. Repasé sus desahogos nocturnos, sus fanfarronadas ebrias, las palabras descuidadas que pronunciaba cuando creía que yo no escuchaba. Yo era su refugio, su puerto tranquilo. Hablaba conmigo para relajarse, para pensar en voz alta. Y entonces lo recordé. Un nombre susurrado una vez, cuando estaba estresado por una auditoría. Un nombre del que se cerró en banda apenas le pregunté. Fedris, dije abriendo los ojos de golpe. Mencionó una empresa llamada Fedris Holdings. Dijo que era una subsidiaria sin valor, pero su tono era demasiado casual, forzado. Los ojos de Eleanor se iluminaron. Fedris. Es un comienzo. ¿Qué más? Recordé otra cosa, sus contraseñas, su arrogancia. Una vez se había reído contándome que usaba la misma contraseña base compleja para todas sus cuentas financieras no críticas, una contraseña basada en la fecha en que ganó su primer millón. Es un monumento a mí mismo, se jactó. Nadie la adivinaría jamás. Yo la había adivinado. Lo había visto escribirla docenas de veces. Era mi llave. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un fantasma dentro de la vida de Adrien. Mientras él bebía champán en una playa de arena blanca con Isabella, yo estaba en su estudio, con mi portátil abierto y una taza de té frío olvidada a un lado. Usando su contraseña base y un poco de ingeniería social, accedí a todo, su almacenamiento en la nube, sus correos, sus archivos financieros. Encontré los documentos de Fedris Holdings, una empresa fantasma en las Islas Caimán, un río de dinero fluyendo desde su corporación principal, disfrazado como honorarios de consultoría y costos operativos. Era un fondo oculto, una forma de esconder millones de dólares de los impuestos, y sin duda, de mí. Encontré más fotos de Isabella, algunas elegantes, otras no, correos electrónicos dirigidos a ella, enviados durante nuestra fiesta de compromiso, describiendo lo que quería hacerle después. Cada archivo, cada imagen era otro fragmento de vidrio clavándose en mi corazón. Pero los reuní todos, con manos firmes y mente fría. Estaba construyendo un arma. También comencé mi propia preparación personal. Contacté a una vieja amiga de la universidad, una brillante consultora de imagen, y emprendí una transformación silenciosa. Los vestidos suaves y bohemios que Adrien prefería fueron guardados. En su lugar, llegaron siluetas sobrias y poderosas, blazers afilados, pantalones a medida, vestidos que hablaban de confianza, no de complacencia. Comencé a entrenar con una ferocidad que me sorprendió incluso a mí, canalizando mi rabia en cada movimiento. Estaba esculpiendo una nueva versión de mí misma a partir de las cenizas de la antigua. El día antes de que Adrien regresara, me reuní con Eleanor por última vez. Le entregué una unidad encriptada con todo, el fraude financiero, la infidelidad, la manipulación psicológica. Eleanor la tomó con una expresión de satisfacción contenida. Esto es una bomba nuclear. Ara, ¿estás lista para lanzarla? Miré por la ventana hacia la ciudad donde Adrien se creía rey. Una sonrisa lenta y gélida se dibujó en mis labios. Más que lista, respondí. Veamos cómo disfruta su regreso a casa. El ático estaba impecable, estéril, silencioso. Me aseguré de que todo brillara, cada superficie pulida, cada cojín en su sitio, una diorama perfecta de una vida que ya no existía. Llevaba un sencillo vestido negro, mi postura erguida, las manos reposando con calma sobre mi regazo. Era una reina esperando a un súbdito traidor, no una esposa esperando a su marido. Escuché la llave en la cerradura, el golpe familiar de la puerta, la maleta rodando sobre el mármol. Sus pasos, seguros, resonaron por el vasto espacio. Cariño, ya estoy en casa, llamó, su voz impregnada de una calidez ensayada que ahora me helaba la piel. No me moví del sofá. Lo observé mientras entraba en la sala de estar, con el bronceado acentuando sus rasgos y una sonrisa relajada en el rostro.
Parecía feliz. La visión fue un golpe físico, pero lo absorbí, dejando que alimentara el fuego helado dentro de mí. Ahí estás, dijo, abriendo los brazos para abrazarme. Permanecí sentada, con la mirada fija. ¿Tuviste un viaje productivo, Adrien? Sus brazos cayeron un poco, la confusión brillando en sus ojos. Exhaustivo. Lawson es una víbora, pero lo manejé. El trato está salvado. Intentó besarme la mejilla, pero giré la cabeza para que sus labios tocaran solo el aire. Se irguió, molesto. ¿Qué te pasa? He estado pensando mientras estabas fuera, comencé, con voz serena. Sobre nuestro futuro. Sobre el prenupcial. Su expresión cambió a paciencia condescendiente. Ara, ya hablamos de eso. Es estándar. Nos protege a ambos. ¿De verdad? Pregunté, ladeando la cabeza. Te protege a ti, Adrien. Me dejas sin nada después de 5 años de construir una vida contigo, de apoyarte, de ser tu refugio. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello aclarado por el sol. No es la bienvenida que esperaba. He pasado 2 semanas en el infierno y vuelvo a casa para encontrarme con estas preocupaciones mezquinas sobre dinero. Mezquinas, solté una risa suave, sin alegría. Hablemos entonces de algo que no sea mezquino. Hablemos de Fidres Holdings. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera tirado de un enchufe. Fue instantáneo. Su mandíbula se tensó, sus ojos se movieron hacia su estudio. ¿Qué dijiste? Fidres Holdings, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. Tu pequeño tesoro en las Caimán, donde escondes millones del IRS, de tus accionistas y de tu esposa. Dio un paso atrás, su compostura desmoronándose. No sé de qué hablas. Has estado escuchando chismes. ¿Con quién has hablado? No he hablado con nadie, Adrien. He estado leyendo tus correos, tus archivos en la nube, tus registros financieros. Es increíble lo que puedes encontrar cuando tienes la contraseña correcta. Primer millón, 1998, ¿no era así? Un monumento a ti mismo. La sangre desapareció por completo de su cara. Me miró como si me viera por primera vez. La mujer tranquila, artística, la que se preocupaba más por las paletas de color que por los portafolios corporativos, había desaparecido. En su lugar había una desconocida con ojos de hielo y una voz capaz de cortar diamante. No tenías derecho, balbuceó, la ira empezando a hervir tras el shock. Tenía todo el derecho, respondí, alzando la voz por primera vez. Me diste ese derecho cuando llevaste a tu amante a nuestra luna de miel. Las palabras explotaron en la habitación silenciosa. La farsa había terminado. La verdad yacía entre nosotros, fea e innegable. Guardó silencio durante un largo momento. Pude ver cómo su mente giraba, recalculando, cambiando de esposo a ejecutivo, de amante a litigante. Sea lo que sea que creas tener, dijo finalmente, no es nada. La tinta del certificado de matrimonio apenas se había secado, y él ya estaba demostrando una asombrosa mala fe. Violas mi privacidad. Eso es inadmisible. No tienes pruebas de nada, escupió él. Oh, pero sí las tengo, dije en voz baja. Alcancé la carpeta manila que había estado sobre la mesa de café, la abrí y deslicé la primera fotografía sobre la superficie pulida. Era una imagen de él e Isabella en el yate, su brazo alrededor de su cintura, ella apoyando la cabeza en su hombro, riendo los dos. La pulsera de tenis de diamantes brillaba en la muñeca de ella. Él dejó escapar un jadeo. Y tengo los recibos, continué, deslizando otro papel, del brazalete, del resort, de su billete en primera clase y de los cientos de miles de dólares que canalizaste a Fedris, que por cierto constituye un claro caso de evasión fiscal y fraude a los accionistas. Se quedó mirando las pruebas, los puños apretados a los costados. La máscara había caído por completo, revelando al hombre frío y despiadado que había debajo. ¿Qué quieres, Ara?, gruñó. Quiero lo que me pertenece, dije poniéndome en pie. Con los tacones casi alcanzaba su altura y por primera vez no me sentí pequeña junto a él, me sentí su igual,
no, su superior. Quiero anular el prenupcial. Quiero el 50% de todos los bienes conyugales, que dadas las pruebas que he descubierto es mucho más de lo que has declarado. Quiero el ático. Quiero los activos líquidos. Quiero que compres mi participación en la galería que salvaste para mis padres a una valoración que refleje su verdadero potencial, no la manipulada que usaste. Se rió, un sonido duro y desagradable. Estás loca. No recibirás nada. Te enterraré en honorarios legales. Estarás en los tribunales una década. No lo creo, dije, recogiendo el teléfono de la mesa y pulsando un botón. Verás, ya he contratado a una abogada. Eleanor Vance. Creo que conoce su trabajo. El nombre le golpeó como un puñetazo físico. Adrien retrocedió un paso. Vance murmuró. Cuidado, Adrien, ronroneé. Esa es la mujer que está a punto de quedarse con toda tu compañía. Esto es lo que pasará, firmarás los papeles que redacte mi abogada, me darás todo lo que he pedido y lo harás en silencio, sin pelear. ¿Y por qué demonios haría yo eso?, espetó. Porque si no, dije dando un paso más hacia él, mirándolo a los ojos, no solo publicaré todas las pruebas de tu aventura y tus delitos financieros a la prensa, las enviaré directamente a la SEC y al IRS. Las acciones de tu empresa se desplomarán. Enfrentarás cargos criminales. Lo perderás todo, no solo la mitad, todo, y probablemente irás a prisión. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver los cálculos tras sus ojos, la fría valoración de sus opciones, lucharme y enfrentarse a la aniquilación total, o rendirse y salvar lo que quedara de su imperio y su libertad. Su orgullo combatió con su instinto de supervivencia. Finalmente, se rindió, los hombros se le vinieron abajo, estaba derrotado. Los documentos serán entregados en tu oficina mañana, dije mientras pasaba junto a él hacia el dormitorio, donde mis maletas ya estaban hechas y esperando junto a la puerta. Me quedaré en el plaza hasta que se complete la transferencia del ático. No me contactes más. No miré atrás. Salí de la jaula dorada, la puerta cerrándose tras de mí con una finalidad que resonó en el resto de mi vida. El primer acto de mi venganza estaba completo, pero era solo el comienzo. La suite en el plaza era otro mundo, muy lejos del mármol frío y el acero de Adrien, opulenta, sí, pero con calidez clásica, telas suaves y vistas al parque que se sentían vivas, no una simple muestra de riqueza. Lo primero que hice fue pedir una botella de champán ridículamente cara y un plato de fresas bañadas en chocolate. Luego me senté en el suelo entre mi equipaje y lloré. Pero no eran lágrimas de una mujer rota, eran lágrimas de liberación, de catarsis, por los 5 años desperdiciados, por el amor que di que nunca fue real, por la traición que me había herido tan profundamente. Lloré hasta quedar vacía y limpia. Cuando terminé, me limpié la cara, comí una fresa y bebí una copa de champán. El líquido dulce y burbujeante supo a celebración. Era libre. Los meses siguientes fueron un torbellino de caos controlado. Eleanor Vance fue una fuerza de la naturaleza. Adrien, fiel a su instinto de supervivencia, peleó cada punto menor, alargando las negociaciones, pero nunca se atrevió a desafiar la amenaza nuclear central. Sabía que yo tenía el poder de destruirlo. El acuerdo firmado que finalmente aterrizó sobre mi mesa era una belleza. Ahora era la única propietaria del ático, que puse inmediatamente en el mercado. Llegó una transferencia bancaria tan grande que tuve que leer la cifra 2 veces para creerla. La galería de mis padres pasó a ser totalmente suya con una donación generosa que aseguraba su éxito por años. Era más rica de lo que había soñado, pero el dinero sabía a sangre. Era un recurso, una herramienta, no mi identidad. Necesitaba construir algo propio, algo a lo que Adrien no hubiera puesto ni una sombra. Con la ayuda de Chloe encontré un amplio loft bañado por el sol en un barrio conocido por sus artistas e innovadores. Lo llené de arte moderno audaz, mis propias elecciones, no las piezas de inversión seguras que Adrien prefería. Volví a pintar por primera vez en años. La rabia, el dolor, el triunfo lo canalicé todo en grandes pinceladas de carmesí, carbón y oro. Pero una vida tranquila de pintura no fue suficiente. Durante 5 años, siendo esposa de un titán de la industria, había absorbido más de lo que creía sobre estrategia empresarial y apalancamiento.
Tenía una mente afilada y quería usarla. Fue en una gala benéfica por las artes, mi primera gran aparición pública desde el divorcio, cuando mi nuevo camino se cristalizó. Los susurros me siguieron mientras atravesaba la sala con un deslumbrante vestido esmeralda sin espalda. Mantuve la cabeza alta, una pequeña sonrisa enigmática en los labios. Ya no era una víctima, era una Volkov renacida. Y entonces lo vi, Alexander Sander Thorne. Todas las secciones sociales y los periódicos económicos habían escrito sobre su enemistad con Volkov Corp. Thorne Industries era el rival más feroz de Volkov. Adrien odiaba a Sander con una pasión que nunca entendí del todo, descartándolo como un advenedizo con tácticas poco éticas. Al verlo en persona pude comprender por qué Adrien se sentía amenazado. Sander Thorne no tenía el encanto de viejo mundo de Adrien. Era poder crudo, alto, con cabello oscuro algo largo y unos intensos ojos azules que parecían ver a través de cualquier fingimiento. Estaba al otro lado de la sala con un vaso de whisky, observando la multitud con una expresión de diversión distante. Nuestras miradas se cruzaron. No hubo sonrisa educada ni gesto de reconocimiento, solo una evaluación directa que duró un latido de más, un destello de desafío y una chispa de reconocimiento. Sabía quién era yo y yo sabía exactamente quién era él. No me acerqué, seguí con mi conversación, pero sentí su mirada en mi espalda toda la noche. Una semana después llegó una propuesta a mi nuevo correo empresarial. Procedía de Thorne Industries. Estaban lanzando un brazo de capital de riesgo centrado en apoyar negocios innovadores dirigidos por mujeres en los sectores tecnológico y artístico. La responsable del proyecto, una mujer formidable llamada Ana Sarma, pidió una reunión. Había oído hablar de mi perspectiva única y de mi reciente evento de liquidez y quería saber si estaría interesada en incorporarme como socia estratégica e inversionista. Era demasiado preciso para ser coincidencia, era la jugada desde Sander Thorne. Sentí interés y cautela, sabía que me cortejaban no solo por mi dinero, sino como un arma. Yo era la mujer que había puesto de rodillas a Adrien Volkov, era inteligencia y símbolo. Y yo era la venganza empaquetada cuidadosamente. Me reuní con Ana, una mujer aguda y brillante con una actitud directa que me gustó al instante. El proyecto era legítimo, ambicioso y exactamente el tipo de trabajo significativo que quería hacer. Se trataba de empoderar a otros, de construir algo nuevo, no solo de administrar la riqueza antigua. Debo preguntar, dije hacia el final de nuestra reunión, ¿cuánto de este interés se debe a mi potencial empresarial y cuánto a mi apellido? Anya sonrió, con una expresión astuta y genuina. Sander dijo que harías esa pregunta. Me dijo que te dijera 50% por ser una Lara Volov y 50% por ser simplemente una Lara. La pregunta es, ¿cuál mitad te interesa más? Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Era la respuesta perfecta. No estaba ocultando sus motivos, pero también me reconocía como individuo. Era un riesgo alinearme con la enemiga de Adrien. Sería visto como la máxima traición. Lo volvería loco, y debo admitir que esa era una parte nada insignificante del atractivo. Tuve la reunión con Sander Thorne. Se llevó a cabo en su oficina, un espacio que era el antítesis de la de Adrien. Todo era ladrillo expuesto, iluminación industrial y escritorios de madera natural. Se sentía como un taller, un lugar donde se construyen cosas, no solo se administran. Él estaba de pie cuando entré. Dijo con voz grave, sin ofrecer la mano, solo señalando una silla cómoda, gracias por venir. Esta es una oferta considerable, señor Thorne. Sander, corrigió, y es una oferta genuina. Anya cree que eres la pieza que falta para esta iniciativa, y confío implícitamente en su juicio. ¿Y qué crees tú?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Se recostó, estudiándome. Creo que Adrien Volov es un tonto. Lo sé desde hace años. Pero también creo que cualquier mujer que pueda desmantelar sistemáticamente sus defensas financieras y personales en cuestión de semanas tiene una mente estratégica que sería un tonto si ignorara. Era directo, franco, refrescante. Tenemos un adversario común, dije cuidadosamente. Tenemos un aprecio común por ver derribar una estructura corrupta, replicó. No confundas esto con una simple venganza. Esto, gesticulando entre nosotros,
Se trata de construir un imperio que él no pueda tocar. ¿Te unes? Lo miré. Este hombre que representaba todo lo que Adrien despreciaba me estaba ofreciendo una asociación, un propósito y un asiento en primera fila para la continua caída de Adrien. Era peligroso. Era emocionante. Pensé en el penthouse solitario, la victoria hueca del acuerdo, la vida tranquila de una pintora. Luego pensé en construir algo poderoso, en usar mi mente, en estar al lado de un hombre que veía mi fuerza como un activo, no como una amenaza. Extendí mi mano. Me uno. La tomó, su apretón firme y cálido. Bienvenida al otro lado. Al salir de su oficina, sentí una emoción que no había sentido en años. No se trataba solo de sobrevivir a Adrien. Se trataba de prosperar frente a él. El Fénix había resurgido y estaba lista para volar directamente al fuego. La noticia apareció en la sección de negocios del Times. Un artículo pequeño pero estratégicamente colocado. Toan Industries lanza Ether Ventures con la exesposa del rival Adrien Bolov como socia principal. Fue una jugada maestra de relaciones públicas, perfectamente cronometrada. No se mencionó el escándalo, ni detalles escabrosos, solo un artículo seco y factual que me posicionaba como una jugadora seria en el mundo empresarial. Pero el subtexto fue un estruendo que resonó en cada sala de juntas y fiesta de la ciudad. La exesposa de Adrien Bolov se había unido a su archienemigo. Mi teléfono explotó. Chloe estaba extasiada. Mis padres estaban cautelosamente orgullosos. Y por el silencio de Adrien, supe que la flecha había dado en el blanco. Mi trabajo con Ether Ventures era más gratificante de lo que había imaginado. Anya y yo nos convertimos en un equipo formidable. Viajábamos, evaluábamos startups, invertíamos en mujeres brillantes con ideas capaces de cambiar el mundo. Usaba el conocimiento que había adquirido de Adrien, no sus secretos comerciales, sino su comprensión de la escala, la presión del mercado y el apalancamiento, para ayudar a estas pequeñas empresas a crecer. Era buena en eso. Descubrí que tenía talento para ver el potencial en un negocio en dificultades, de la misma manera que antes veía el potencial en un lienzo en blanco. Sander era un socio fascinante. Exigente, brillante y absolutamente sin pretensiones. Nuestras reuniones eran intensas sesiones de lluvia de ideas que se extendían hasta altas horas de la noche, impulsadas por café y un impulso compartido ardiente. Nunca mencionaba a Adrien, salvo que fuera un dato relevante de inteligencia competitiva. Me trataba como a una igual, valoraba mis opiniones y aplicaba mis estrategias. El respeto era embriagador. Una noche, después de un día particularmente agotador de presentaciones consecutivas, éramos los últimos dos en las oficinas de Ether. Las luces de la ciudad brillaban afuera de las enormes ventanas. Hoy fuiste impresionante, dijo Sander, sirviendo 2 vasos de Macallan del decantador sobre su escritorio. Viste el fallo en su modelo de cadena de suministro que todos los demás pasaron por alto. Era obvio, dije, tomando el vaso, con nuestros dedos rozándose. Una chispa, pequeña pero innegable, pasó entre nosotros. No era la primera vez. No para ellos. No para mí. Se recostó contra su escritorio, observándome. Nunca te vio, ¿verdad? La verdadera tú. La pregunta era silenciosa, explorando una herida que sabía que existía. No, admití, el whisky cálido en mi garganta. Vio un reflejo de lo que quería, un accesorio hermoso, tranquilo y de apoyo. Yo pulía su imagen, y él me dio una jaula dorada. Y ahora, los ojos azules de Sander eran intensos a la luz tenue. Ahora estoy construyendo mi propio mundo. Sostuve su mirada, y la puerta no tenía cerradura. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. La primera completamente desguardada, con un solo ojo, de él. Lo transformó, suavizando los bordes duros, revelando al hombre debajo del magnate. Bien. El momento se alargó, cargado de posibilidades no dichas. Luego su teléfono vibró, rompiendo el hechizo. Lo miró, y su sonrisa se desvaneció. Hablando del diablo, murmuró, mostrándome la pantalla. Era una alerta de noticias,
Acciones de Volov Corp caen tras decepcionantes ganancias trimestrales. Sentí una fría satisfacción. Mi partida, el acuerdo, la mala prensa por el divorcio, todo había tenido su efecto. Su imagen cuidadosamente construida se estaba resquebrajando. Se está desmoronando, dijo Sander, su voz desprovista de triunfo, simplemente afirmando un hecho. Está cometiendo errores, adquisiciones imprudentes para tratar de demostrar que sigue fuerte. Es una espiral de muerte. Debería haberme sentido eufórica. Esto era lo que quería, ¿no? Verlo caer. Pero al ver el titular, sentí solo una lejana compasión. Se estaba volviendo irrelevante para mi nueva vida. Un fantasma. Ese fantasma, sin embargo, estaba a punto de volverse muy real otra vez. Unos días después, Anna y yo presentábamos el progreso de Ether ante un grupo de posibles inversores en el Metropolitan Club, una de las instituciones más antiguas y formales de la ciudad. La sala estaba llena de hombres poderosos y escépticos. Me paré en el podio, confiada en un traje blanco impecable, exponiendo nuestra visión y nuestros números. Estaba en mi elemento, y entonces lo vi. Adrien estaba de pie al fondo de la sala, parcialmente oculto en la sombra. Debió haber sido invitado por uno de los inversores. Estaba más delgado, su rostro demacrado, sus ojos ardían con una intensidad febril. Me miraba como si pudiera prenderme fuego con su sola mirada. Mi voz vaciló por un segundo. Tomé un sorbo de agua, mis manos firmes, y recuperé mi ritmo. Me negué a dejar que me intimidara. Terminé mi presentación con una ronda de aplausos entusiastas. Mientras la multitud se mezclaba, sentí su acercamiento antes de verlo. El aire a mi alrededor se volvió frío. Su voz era un susurro bajo y venenoso detrás de mí. Me giré lentamente. Adrien, esto es una sorpresa. Se veía terrible de cerca. El bronceado había desaparecido, reemplazado por una tez pálida. Su traje a medida le quedaba holgado. ¿Qué crees que estás haciendo, siseó, bajando la voz para no causar una escena, pavoneándose con él? Esto es un nuevo bajo, incluso para ti. Para mí, respondí, con voz fría. Estoy construyendo un negocio, algo que entenderías si fueras capaz de ver a las mujeres como algo más que posesiones o juguetes. Su mandíbula se tensó. Eres traicionera. Lo haces para vengarte de mí. Me reí, un sonido suave y genuino que lo hizo estremecerse. Oh, Adrien, te das demasiado crédito. Esto no se trata de ti. Ahora eres una nota al pie en mi historia, una lección de la que aprendí. El insulto, el desprecio, fue más de lo que podía soportar. Su mano se disparó y agarró mi muñeca, su agarre como una prensa. No me faltará el respeto, gruñó, su cara a centímetros de la mía. Antes de que pudiera reaccionar, una mano más grande y fuerte se cerró sobre la de Adrien, arrancando sus dedos de mi brazo con aterradora facilidad. Creo que la señora te pidió que la dejaras en paz, dijo Sander, su voz tranquila pero cargada de una autoridad letal. Se había materializado a mi lado, un muro sólido e inamovible de músculo y amenaza. Los ojos de Adrien se fijaron en Sander, ardiendo de odio puro y sin diluir. Esto es entre mi esposa y yo. Ex-esposa de Thorne, dijimos Sander y yo al unísono. Sander dio medio paso adelante, colocándose ligeramente entre Adrien y yo. Ahora está conmigo, y si alguna vez le vuelves a poner las manos encima, romperé cada uno de tus dedos. Luego compraré lo que quede de tu empresa en quiebra como chatarra. ¿Nos entendemos, Bob? Los dos hombres se miraron fijamente, el aire chisporroteando con décadas de animosidad y esta nueva capa profundamente personal. Adrien temblaba de rabia, pero también estaba superado. Sander era más grande, más calmado y estaba en control. Con una última mirada ardiente de odio dirigida a mí, Adrien dio media vuelta y salió furioso de la sala. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por adrenalina, por poder. Sander se volvió hacia mí, su mirada buscando la mía. ¿Estás bien? Asentí, acomodando mi chaqueta.
estoy bien. Miré hacia la puerta donde Adrien había desaparecido. Pero él no lo está. Los labios de Sander se curvaron en esa sonrisa lenta y peligrosa. No, no lo está. Y solo va a empeorar para él. El juego había cambiado. Ya no era solo negocios. Era personal para todos nosotros. Y yo ya no era solo una jugadora. Me había convertido en el premio. El enfrentamiento en el Metropolitan Club debería haberme dejado conmocionada. En cambio, me dejó sintiéndome invencible. Me había enfrentado al monstruo de mi pasado, y él había sido el que se escabulló, derrotado. Los últimos vestigios de su control psicológico sobre mí se rompieron en ese momento. En las semanas que siguieron, mi vida se asentó en un nuevo ritmo poderoso. Ether Ventures aseguró su segunda ronda de financiación, sobresuscrita y valorada en una cifra asombrosa. El éxito fue una dulce vindicación pública. La narrativa en la prensa cambió por completo. Ya no era la exesposa despreciada de Adrien Volov. Era Volov, capitalista de riesgo y filántropa. Mi relación con Sander se profundizó, evolucionando de una asociación por conveniencia a algo real y terriblemente profundo. No era la pasión vertiginosa y absorbente que había tenido con Adrien. Esto era más lento, construido sobre una base de respeto mutuo, enfrentamientos intelectuales y una comprensión compartida del dolor. Ambos éramos sobrevivientes a nuestra manera. Un sábado, me llevó a un aeródromo privado. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras un helicóptero elegante nos esperaba. Lo verás, dijo, con una sonrisa juvenil en su rostro que era completamente desarmante. Volamos hacia el norte sobre la ciudad que se extendía hasta que dio paso a colinas boscosas y finalmente a la brillante extensión del océano. El helicóptero aterrizó en un helipuerto aislado en una isla privada. No era grande, solo un tramo prístino de playa, un centro verde y exuberante, y una sola casa moderna impresionante hecha de vidrio y madera envejecida. No es Bora Bora, dijo Sander, tomando mi mano mientras caminábamos hacia la casa. Pero pensé que podría gustarte para una luna de miel. La palabra, que una vez fue un desencadenante de dolor agudo, ahora se sentía diferente. Se sentía recuperada. Lo miré a los ojos, con la sincera quietud en su mirada, y me hizo apretarse la garganta. Es perfecto. El fin de semana estaba a un mundo de distancia de todo. No había teléfonos, ni correos electrónicos, ni sombras ominosas del pasado. Nadamos en aguas cristalinas, cocinamos comidas simples juntos en la cocina abierta y hablamos durante horas en la terraza bajo un manto de estrellas. Aprendí sobre su infancia, sus propias luchas para construir su empresa desde cero, la soledad que acompañaba a tal ambición implacable. Solía observarte, sabes, admitió una noche, mientras la fogata proyectaba sombras danzantes en su rostro durante galas de caridad y aperturas en su brazo. Siempre fuiste la mujer más hermosa de la sala, pero parecías distante, como si observaras una obra en la que habías sido elegida, pero no habías leído el guión. Su percepción me sorprendió. Me sentí así. Pensé que lo estaba ocultando. No de alguien que sabe qué buscar, dijo suavemente. Recordé pensar, tiene un diamante y lo trata como vidrio. Me enojó por ti. No intentó besarme hasta la segunda noche, mientras estábamos al borde del agua. El plancton bioluminiscente brillando como zafiros dispersos donde las olas tocaban nuestros pies. No era un beso de conquista o posesión. Era una pregunta, un beso lento, profundo y buscador que contenía todas las cosas no dichas entre nosotros. Y mi respuesta fue un sí rotundo y total. Se sentía como volver a casa a un lugar que nunca supe que existía. Esto era la calma, el ojo del huracán. Pero de regreso en la ciudad, la tormenta se intensificaba. Chloe, mi espía siempre vigilante en el campamento de Adrien, me enviaba actualizaciones. Después del incidente en el club, su comportamiento se había vuelto cada vez más errático. Bebía en exceso, tomaba decisiones impulsivas y agresivas en el mercado que fracasaban espectacularmente. Las acciones de Volkov Courts estaban en caída libre. Se rumoreaba que la junta estaba inquieta. Isabella, la amante, había sido vista muy públicamente sin su pulsera de diamantes.
Las columnas de chismes estaban en pleno apogeo. Sentí un punzante reconocimiento, no de simpatía, sino de comprensión. Este era el verdadero Adrien, el que había vislumbrado en raros momentos desprevenidos. El chico petulante que no podía soportar perder. Le había quitado su dinero, su casa, su orgullo, y ahora me veía prosperar con el hombre que más odiaba. Se estaba desmoronando, y un animal acorralado siempre es el más peligroso. El catalizador llegó un lunes por la mañana. Estaba en mi oficina en ET revisando una presentación cuando la voz de mi asistente vino por el intercomunicador, tensa y aguda. «Hay un señor. Voló va aquí para verte». Insisté. Antes de que pudiera responder, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Adrien estaba allí, su traje arrugado, los ojos inyectados en sangre. Parecía no haber dormido en días. «Necesitamos hablar a solas», gruñó, mirando a mi asistente, quien se echó hacia atrás. «Está bien, Maya», dije, con voz calmada. Me recosté en mi silla, entrelazando los dedos. «Puedes dejarnos, Adrien. No tenemos nada que decirnos que no se haya dicho ya a través de nuestros abogados». Él cerró la puerta de golpe, haciendo temblar la pared de vidrio. «Esto termina ahora, esta pequeña farsa con Thorne. Renunciarás a Ether. Desmentirás públicamente a Thorne. Devolverás el dinero que me robaste». Me reí. ¿Robaste? Ese dinero era un acuerdo. Adrien, legalmente vinculante, y no voy a renunciar. Estoy construyendo algo que tú jamás podrías entender, porque no se trata solo de acumular riqueza, sino de crear valor para los demás. «Ahórrame la filantropía», rugió, golpeando con el puño sobre mi escritorio. «Esto se trata de que intentas destruirme. Has estado envenenándolo contra mí, dándole secretos. No le he dado a Sander ni una sola pieza de información confidencial de tu empresa», dije, bajando la voz hasta un susurro mortal. «No lo necesitaba. Tú mismo te estás destruyendo. Tu arrogancia, tu imprudencia, todo eres tú. Yo solo tuve el asiento de primera fila para finalmente verlo». Se inclinó hacia adelante, su rostro contorsionado con una malicia tan pura que resultaba casi fascinante. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que ese matón te ama? Te está usando de la misma forma que yo lo hice. Eres un peón en su juego, una bonita arma para apuntarme. En el momento en que dejes de serle útil, te desechará igual que yo». Sus palabras estaban destinadas a herirme, a sembrar dudas, pero cayeron en tierra estéril. Ahora sabía la diferencia. Sabía lo que se sentía ser verdaderamente vista, valorada por mi mente y mi fortaleza. «Estás equivocado», dije poniéndome de pie. «La diferencia entre tú y Sander es que él me ve como una igual. Tú solo me viste como un reflejo de ti mismo, un hermoso objeto para poseer. Por eso me perdiste. Y por eso vas a perder todo lo demás. Ahora sal de mi oficina antes de que llame a seguridad y te saquen otra vez». Durante un largo momento, él simplemente me miró, el pecho agitado. El odio en sus ojos era algo vivo. Vi el instante en que comprendió que no había vuelta atrás, que no quedaba manipulación posible. Me había perdido por completo. «Esto no ha terminado», susurró, la amenaza suspendida en el aire como un gas venenoso. «Oh, creo que sí», respondí, tomando el teléfono y presionando el botón para seguridad. Se marchó sin decir otra palabra, pero el daño estaba hecho, no para mí, sino para él. Esa confrontación final y desesperada había roto algo en su interior para siempre. Ya no era solo un rival de negocios. Era un hombre poseído. Y supe con una fría certeza que la calma había terminado. La tormenta estaba por comenzar. La Gala Anual de Innovadores era el evento social de la temporada para el mundo tecnológico y financiero. Un mar de corbatas negras y vestidos de diseñador donde se susurraban acuerdos multimillonarios entre copas de champán. Ese año también era un escenario. Sander y yo seríamos los invitados de honor, recibiendo un premio conjunto por el impacto de Ether Ventures en el ecosistema de startups. Era la validación pública definitiva de nuestra sociedad, tanto profesional como personal.
y ambos sabíamos que Adrien estaría allí. Era mecenas del museo que albergaba el evento. No había forma de que su orgullo le permitiera quedarse lejos. Elegí mi arma para la noche con cuidado, un vestido de seda color mercurio líquido que caía y se ceñía a mi cuerpo con una elegancia ferozmente sensual. Era sin espalda, de escote profundo, y brillaba con cada movimiento, captando la luz y negándose a ser ignorado. Mi cabello estaba recogido en un elaborado moño, y alrededor de mi cuello llevaba un impresionante collar de diamantes Art Deco que Sander me había regalado la noche anterior. Un trofeo para mi campeona, había susurrado al abrocharlo. Cuando me vio, se le escapó el aliento. Eila, pareces a punto de ganar, terminé yo, una sonrisa lenta y segura extendiéndose por mis labios. Como una reina, corrigió él, sus ojos oscuros de admiración y algo más profundo, algo que hizo que mi corazón se detuviera un instante. Se veía devastadoramente apuesto en su smoking clásico, un contraste total con el estilo ostentoso de Adrien. Llegamos entre una sinfonía de flashes. Los susurros eran audibles mientras caminábamos por la alfombra roja, su mano una calidez firme y posesiva en la parte baja de mi espalda. Éramos la historia de la noche, el fénix triunfante y el rey que le había cedido su trono. Dentro del inmenso atrio lleno de arte, sentí su presencia antes de verlo. Adrien estaba de pie con un pequeño grupo de aduladores, una copa de licor ámbar en la mano. Nos observaba con una expresión de desprecio rígido que no lograba ocultar la devastación debajo. Isabella no se veía por ninguna parte. La mano de Sander se tensó ligeramente sobre mi espalda. Tranquila, murmuró, solo para mis oídos. Recuerda, ya ha perdido. Solo venimos a cobrar. Asentí, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba. Sentí una extraña sensación de paz. Esto ya no se trataba de venganza, sino de celebración. La velada transcurrió entre discursos y premios. Cuando pronunciaron nuestros nombres, los aplausos fueron atronadores. Subimos al escenario juntos, un frente unido. Sander dio un discurso elegante, desviando todos los elogios hacia mí y Ana. La visión y el corazón de Éter le pertenecen a ella, dijo, encontrando mi mirada entre la multitud. Mi papel fue simplemente reconocer el genio y apartarme. La sala estalló en aplausos otra vez. Brillaba, no por el foco, sino por la validación, por la pura sensación de estar en el lugar correcto junto a este hombre, en la vida que había construido para mí. Después de aceptar el premio, socializamos. Éramos el centro de gravedad, todos querían felicitarnos, acercarse a nosotros. En un momento, mientras avanzábamos entre la multitud, inevitablemente nos cruzamos con Adrien. Ahora estaba solo, su grupo se había dispersado, parecía aislado, una estatua de amargura en medio de la celebración. Volov, dijo Sander, su tono neutral, un simple reconocimiento. Adrien lo ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en mí, ardiendo con una desesperada hambre final. Eila, dijo, su voz áspera. Te ves exitosa. Gracias, Adrien, respondí, mi voz dulce como veneno. Lo soy. Su máscara se agrietó. Todo esto es una farsa. Esta felicidad es por mí, ¿verdad? Sander empezó a hablar, pero puse una mano suave en su brazo, silenciándolo. Esta era mi batalla final. No, Adrien, dije, mi voz suave pero con una devastadora firmeza. Dejaste de ser un factor en mi felicidad en el momento en que comprendí mi propio valor. Lo que ves no es una actuación. Es mi vida. Una vida que construí sin ti y a pesar de ti. Vi cómo las palabras impactaban, cada una como una bala dando en el blanco. Él se estremeció. Sus ojos se movieron entre Sander y yo, percibiendo la naturalidad con que estábamos juntos, la inclinación protectora del cuerpo de Sander hacia mí, el amor genuino y el orgullo en sus ojos cuando me miraba. Una mirada que Adrien nunca había sido capaz de tener. Algo dentro de él finalmente se rompió. El control cuidadosamente construido durante toda su vida se hizo añicos. Su rostro se torció en una grotesca máscara de ira y dolor. Tú, rugió, el sonido cortando el murmullo educado de la gala y silenciando al cuarteto de cuerdas.
Señalaba con un dedo tembloroso a Sander, pero sus ojos estaban salvajes, desenfocados. «Tú hiciste esto. La volviste contra mí. Robaste lo que era mío». Toda la sala se quedó inmóvil. 1000 ojos se volvieron hacia nosotros. Se podía oír caer un alfiler. «Ella nunca fue tuya para poseer, Adrien», dijo Sander, su voz baja y peligrosamente calmada. Se movió un poco, colocándose más plenamente frente a mí. «Ella te eligió, y luego eligió dejarte. Luego me eligió a mí. Se llama libre albedrío. Deberías intentar respetarlo alguna vez». Pero Adrien ya estaba más allá de la razón. La humillación pública, la ruina financiera, la pérdida era demasiado. Con un grito gutural, más animal que humano, se lanzó hacia nosotros. No fue un golpe calculado, sino una embestida salvaje impulsada por una locura pura y desenfrenada. Sander estaba preparado. No lanzó un puño, simplemente esquivó el ataque con la gracia de un torero, utilizando el propio impulso de Adrien para hacerlo tropezar y chocar de cabeza contra una enorme escultura de hielo con el logotipo del museo. El sonido fue horrible, un crujido repugnante de hielo y hueso, seguido del estallido de la escultura al golpear el suelo de mármol. Adrien yacía entre los restos, gimiendo, con un hilo de sangre que bajaba desde su frente hasta la sien. La escena era de destrucción total. Los guardias de seguridad acudieron corriendo y levantaron a un Adrien aturdido y destrozado. Ahora sollozaba, con violentos espasmos de derrota absoluta, su smoking empapado y manchado. Mientras lo arrastraban, levantó la cabeza y sus ojos se cruzaron con los míos por última vez. Estaban vacíos. El fuego se había extinguido, reemplazado por el brillo roto y hueco de un hombre que había perdido todo. La multitud murmuraba, conmocionada. Los flashes de las cámaras capturaban su caída definitiva. No sentí triunfo, sino una profunda y agotadora tristeza. Ese era el hombre al que alguna vez amé, la criatura patética que siempre había estado debajo de la riqueza y el poder. Sander se volvió hacia mí, tomó mi rostro entre sus manos. «¿Estás bien?», preguntó con voz cargada de preocupación. Miré hacia la puerta por donde habían sacado a Adrien y luego al rostro del hombre que me amaba, fuerte y protector. Vi nuestro futuro en sus ojos, un futuro construido sobre el respeto, la alianza y un amor que era una fortaleza, no una jaula. Respiré hondo y temblorosa, luego asentí, apoyando mi frente contra la suya. «Se acabó», susurré. Y así fue. Las consecuencias del escándalo del gala fueron rápidas y despiadadas. El video del colapso de Adrien se volvió viral, fue el último clavo en el ataúd de su reputación y su carrera. La junta directiva de Volume 5 Corp lo destituyó como director ejecutivo en menos de 48 horas. La empresa, al borde del colapso, fue adquirida rápidamente por un conglomerado rival, no por Thorn Industries. No teníamos interés en el cadáver de su compañía. Fue un final limpio, quirúrgico. Supe por rumores que había ingresado a un centro de rehabilitación privado en Suiza. No sentí nada, ni satisfacción ni lástima. Era simplemente un capítulo cerrado, un fantasma finalmente puesto a descansar. Sin embargo, el mundo estaba abierto y lleno de luz. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de la isla de Sander, el mismo lugar donde nuestra historia realmente había comenzado. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de violetas y dorados. El aire era cálido y olía a sal y jazmín. Oí sus pasos detrás de mí. Me giré y se me detuvo la respiración, como siempre. No estaba solo, Ana y Chloe estaban allí, junto a un pequeño grupo de nuestros amigos más cercanos y mis padres, que sonreían radiantes. Sander caminó hacia mí sin apartar la mirada de la mía. Se arrodilló sobre la madera tibia del atardecer. Mi mano voló a mi boca, las lágrimas brotaron de mis ojos. Todo el último año pasó ante mí, el dolor, la traición, la feroz recuperación de mi alma y el lento y hermoso florecimiento de este amor profundo. «Ara», comenzó, su voz firme pero llena de emoción, «la primera vez que te vi eras un sueño hermoso atrapado en una jaula dorada. Luego te vi convertirte en una guerrera, una fuerza de la naturaleza que transformó su dolor en poder y propósito.
Y después te convertiste en mi compañera, mi mejor amiga, el amor de mi vida. Abrió una pequeña caja de terciopelo. El anillo no era un diamante frío y perfecto como el que Adrien me había dado. Era una joya única y deslumbrante, una esmeralda en bruto, del color de mi vestido de gala, el color de los nuevos comienzos, rodeada de diamantes amarillos ardientes. Fuerte, única y perfectamente mía. Eres mi igual en todos los sentidos. Eres mi futuro. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? No había juegos, ni cálculos, ni condiciones ocultas. Solo él, ofreciéndome su corazón entero, pidiendo el mío a cambio. Las lágrimas cayeron, trazando caminos de felicidad por mis mejillas. Miré a este hombre que había visto mis pedazos rotos y, en lugar de intentar reconstruirme como antes, me ayudó a crear un mosaico nuevo y más hermoso. Sí, susurré con la voz quebrada, y luego más alto, con toda la certeza de mi alma, sí, Sander. 1000 veces, sí. Deslizó el anillo en mi dedo, un ajuste perfecto, y me levantó entre sus brazos mientras nuestros amigos y familia vitoreaban. Me besó entonces, un beso de promesa, de pasión, de un futuro tan brillante que casi dolía mirarlo. Más tarde, mientras celebrábamos con champán y risas bajo el cielo estrellado, lo tomé del brazo. ¿Sabes?, dije apoyando la cabeza en su hombro mientras mirábamos el océano tranquilo. Él dijo que tú solo me usabas, que yo era un peón. Sander se quedó inmóvil. Me giró hacia él, su expresión grave. Ala, mírame. Lo que tenemos esta empresa, esta vida es real. Eres lo mejor que me ha pasado. No por lo que hiciste con él, sino por quién eres. Lo sé, respondí, y de verdad lo sabía. No lo dije por duda, sino porque quiero que sepas que sí, no tiene nada que ver con la venganza ni con demostrar algo. Tiene todo que ver con esto. Tomé su mano y la puse sobre mi corazón, que latía con un ritmo alegre y firme. Con nosotros. Él sonrió, esa sonrisa lenta y transformadora que era solo para mí. Lo sé, murmuró, besando mi frente. Entonces, señora Thornby, ¿a dónde iremos de luna de miel? Reí, un sonido libre y feliz que resonó sobre el agua. Pensé en la novia solitaria mirando por la ventana de un ático, creyendo que su vida había terminado. Pensé en la mujer furiosa planeando meticulosamente su escape. Pensé en el fénix que renació de las cenizas, más fuerte y más brillante que nunca. Miré al hombre que amaba, al anillo en mi dedo que simbolizaba no una jaula, sino una alianza. A cualquier lugar, dije, poniéndome de puntillas para besarlo. Mientras sea contigo.